Hola, buenas madrugadas. Ya estamos aquí entrando en un nuevo mes, a punto de comenzar una nueva temporada de radio. Y ya ha terminado el mes de las vacaciones para la mayoría y estamos ya dispuestos con 2 nuevas horas para estar juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Y ya sin perder más tiempo, os invitamos a ir de viaje con Olga Rodríguez, que va a ser nuestra primera invitada. Durante los próximos minutos queremos desvelaros algunas intensas historias reflejadas en un libro escrito por una compañera. Ella misma nos cuenta. Los protagonistas de El hombre mojado no teme la lluvia son hombres y mujeres que he ido conociendo en mis estancias en Irak, Israel, los territorios palestinos, Líbano, Siria, Egipto y Afganistán. Sus historias no suelen estar en los grandes titulares de los periódicos, pero sin embargo ofrecen claves y detalles fundamentales para comprender cómo es y qué pasa en Oriente Medio. Sus vidas son una prueba de cómo esa región sigue siendo víctima del colonialismo político que operó a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y que posteriormente derivó en un neocolonialismo. Son un ejemplo claro de cómo la tierra, el poder y los beneficios económicos están por encima de los propios seres humanos. Uno de los protagonistas de la historia es Yasser Ali, un iraquí al que conocí en Bagdad hace años y que ha participado en la resistencia armada contra las tropas extranjeras. Cuando empecé a escribir, le pregunté si prefería que ocultara su identidad. Se quedó pensativo unos segundos y después contestó: como dice el refrán iraquí, el hombre mojado no teme la lluvia. Ya no tengo nada que perder. No me preocupa que aparezca mi nombre. Y si quieres, con fotos. Enseguida supe que ese sería el título del libro. En Oriente Medio hay muchos hombres y mujeres mojados como Yasser, que sienten que ya no tienen nada que perder. Sus vidas, su forma de pensar y de sentir, sus biografías son mapas en los que se puede leer la historia de sus países y comprender el presente de sus sociedades y gobiernos. El hombre mojado no teme la lluvia es una historia que intenta poner nombre, voz y rostro a gente que normalmente es presentada tan solo como integrante de una gran masa a la que llamamos los árabes, los musulmanes o los judíos. Es un relato de pequeñas historias a través de las cuales se puede entender la gran historia, el momento que estamos viviendo en nuestros días. Nos lo cuenta Olga Rodríguez, periodista, viajera y escritora. Con un personaje, una invitada que teníamos muchas ganas que viniera al programa. Yo la conocí, estaba sentada, tengo el recuerdo de ella, que estaba sentada en una mesa siempre callada, no decía nada, y cuando me enteré que ese personaje se había pegado unos viajes por ahí tremendos, dije que, ole, Olga, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Compañera, escritora, periodista. Nos conocimos en otra emisora, no vamos a decir cuál. Ahora estás trabajando en 4. Sí. Sí, y como una mujer como tú, además es preciosa, para los que no veis en la radio. Muchas gracias, hombre, es un poco exagerado, ¿eh? No, me parece a mí. Ya te digo, yo, ¿te acuerdas cuando pasaba por ahí? No sé si te diste cuenta cómo te miraba. Estaba sentada en una mesa y decía, ¿y esta mujer? Nunca decía nada. Yo decía, ¿qué hará esta mujer? Pues se va por ahí de viaje, se pega unos viajes. Ahora hablamos de lo que has escrito. ¿Cómo vas a esos sitios? Tan peligrosos, además. Bueno, es mi trabajo, soy periodista y hay que ir allá donde hay cosas que contar. Y bueno, normalmente yo viajo a Oriente Medio porque estoy especializada en información internacional y en concreto en la historia de Oriente Medio, y allí, pues para bien o para mal, ocurren muchas cosas que hay que contarlas. Pues hay otros muchos sitios del mundo que son más tranquilos que Oriente Medio. Sí, los hay, pero bueno, los periodistas tenemos que estar donde
dónde están los conflictos, dónde está la gente que es silenciada y que no dispone de altavoces, porque yo creo que una de nuestras obligaciones como periodistas es dar voz a aquellos que no la tienen. Qué poca gente hace eso. Bueno, yo creo que hay mucha gente que quiere hacerlo, pero es difícil. Qué poca gente hace eso. No sé por dónde empezar. Hablaremos luego del libro. ¿Estuviste en Irak cuando todo el mogollón? Sí. ¿Cómo fue aquello? En 2003, durante la invasión, estuve en Irak y bueno, pues fue una de mis experiencias como periodista más inolvidables, más traumática, y desde luego aquella experiencia marcó para siempre un antes y un después en mi vida a nivel personal y también a nivel profesional. Y bueno, aquello fue sobre todo terrible para la población iraquí, porque aquellos bombardeos eran los bombardeos más intensos jamás ocurridos en la zona. Eran kilos y kilos de bombas que caían a diario, y al margen de las consecuencias físicas que dejaban en la población, ¿no? con muertos entre civiles y con destrozos, las secuelas psicológicas eran tremendas. Los propios periodistas lo notábamos. Después de un bombardeo estabas agotado psicológicamente y bueno, era una tensión continua. Y luego, era... tú imagínate un régimen como la dictadura de Saddam Hussein, que llevaba tantos años en el poder, ver desplomarse ese régimen, ver cómo caía ese régimen de un día para otro, cómo llegaban tropas extranjeras invadiendo un país, una invasión que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de tantos era una invasión ilegal, y cómo Irak se iba rompiendo por momentos, iba llegando el caos, se rompía el tejido social del país, porque es que enseguida todos los intelectuales, los profesionales liberales tuvieron que salir huyendo del país y huyendo de aquel caos y de aquella violencia, de aquellos saqueos que ocurrieron ante la mirada impasible de las tropas estadounidenses. Yo recuerdo... ¿Saqueos has dicho? Sí, yo recuerdo cómo fue saqueada la biblioteca de Bagdad. Supongo que muchos de tus oyentes se acordarán también. Y yo lo contemplaba, yo estaba frente a la biblioteca de Bagdad y veía cómo ardían los libros. ¿Sí? Y ante la mirada impasible de las tropas estadounidenses, que algunos soldados me consta que se sentían frustrados porque tenían orden de no intervenir. Lo cual, a mí me parece a día de hoy increíble, ¿no? Ya veis cómo cuenta las cosas nuestra invitada de esta noche. Dicen que esa zona es el paraíso. Sabes que dicen que el paraíso estaba situado entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Qué está pasando en el paraíso? Porque quizá sea el foco de tensión más importante que hay en el planeta, y para muchos que creen en profecías el origen de la posible tercera o yo no sé si cuarta guerra mundial. ¿Qué está pasando allí? Bueno, lo que pasa allí pasa en muchos sitios en el planeta, en realidad. Pasa que es una zona que tiene petróleo, pasa que es una zona... que ocupa importantes rutas de hidrocarburos y que tiene oleoductos, y bueno, es una zona que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue víctima del colonialismo ejercido por las potencias mundiales, y que actualmente, en mi opinión, es víctima de un neocolonialismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es como algunas potencias aupan y derrocan gobiernos y explotan materias primas sin importarles las consecuencias sobre la población. El neocolonialismo, ¿qué es? Pues un colonialismo económico, por decirlo así, y actualmente, pues esa zona es víctima de esto. Y esto contribuye a que haya gobiernos autoritarios, a que las sociedades estén estancadas en algunas costumbres un tanto cuestionables. En fin, yo creo que es una zona que necesita liberarse del yugo y del control de las potencias mundiales, para poder buscar su propio camino y para poder también deshacerse de los gobiernos autoritarios que predominan en el área. Al final veremos si hay soluciones para esa zona. Estás diciendo que se hacen guerras, que los hombres no importan para nada, que son simplemente números, que no importa la gente que muera por proteger el petróleo o los pasos del petróleo por determinados países. Y los pasos del gas también por determinados países, sí. ¿El hombre vale tan poco? ¿El ser humano?
El ser humano, yo creo que estamos en una época en la que el ser humano vale muy poco. Al fin y al cabo es el sistema en el que vivimos, ¿no? Lo que más vale es el dinero, lo que más vale es el poder, lo que cuenta son los beneficios económicos, las materias primas, y por todo ello se mata, con lo cual es evidente que vale eso más que las vidas humanas, desgraciadamente. El hombre mojado no teme la lluvia. Te habrán hecho muchas veces esa pregunta. ¿Qué es esta frase? ¿Qué significa? Olga. El hombre mojado no teme la lluvia es un refrán iraquí. Es un refrán iraquí que a mí me dice Yasser Ali, que es uno de los personajes que aparecen en este libro, que se titula así, El hombre mojado no teme la lluvia. Y Yasser Ali es un hombre al que yo conocí antes de la invasión de Irak y con el que me volví a encontrar durante la fase de bombardeos en Irak y posteriormente. Él, bueno, pues ha pasado una serie de peripecias vitales increíbles, porque fue arrestado y torturado, y su hermano también fue arrestado y fue torturado en la cárcel de Abu Ghraib. Ellos participaron en la resistencia armada iraquí contra las tropas de ocupación y finalmente tuvieron que exiliarse. ¿Las americanas te refieres? O... Sí. Tuvieron que... Bueno, las tropas de ocupación también hay británicas, ¿no? Estadounidenses y británicas fundamentalmente. Tuvieron que exiliarse y... Es que algunos me han llamado la atención, perdón, lo que te corre, de ocupación, otros decían de liberación. Para ti son de ocupación. Bueno, para mí y para la ley internacional también, ¿no? Obviamente es una ocupación según la ley internacional. Entonces, bueno, pues finalmente se exiliaron y ahora están en Damasco, son refugiados. Esto la gente no lo sabe porque los medios de comunicación lamentablemente no hablamos mucho de esto, pero hay 5 millones de iraquíes desplazados desde 2003. 2,5 millones de ellos son refugiados que viven en Siria y en Jordania. Esto es una bomba de relojería. No tienen derecho al trabajo porque son refugiados y están allí esperando poder regresar a sus países. Cuando yo quise contar la historia de Yasser para el libro, le dije, oye, ¿qué hago? ¿Pongo tu nombre verdadero o cambio tu identidad? Porque a lo mejor quieres proteger tu identidad. Se quedó pensativo y me dijo, mira, hay un refrán iraquí que dice que el hombre mojado no teme la lluvia. Yo ya no tengo nada que perder, soy un hombre mojado que no teme la lluvia, así que pon mi nombre e incluso si quieres añade una foto. Yo creo que esto que me dice Yasser es aplicable a muchos hombres y mujeres de Oriente Medio. Muchos hombres y mujeres que pasan por las páginas de este libro, palestinos, libaneses, sirios, afganos y afganas, etcétera, que lo han perdido todo y que ante ello pues eligen caminos a veces extremos y otras veces eligen caminos muy valientes, porque precisamente por no tener nada que perder son valientes y saben cómo exigir justicia sin acobardarse. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Seguimos contando historias. Queríamos presentar este libro, El hombre mojado no teme la lluvia, escrito por Olga Rodríguez, editorial Debate. ¿Cuántas ediciones? Va por la 4ª ya, esto es increíble. La verdad es que estoy contenta. Qué bien. Otros países, si quieres. ¿Seguimos viajando? Venga. Afganistán. ¿Cuándo estuviste en Afganistán? ¿También en el momento más dulce del país? Bueno, he estado en un par de momentos. Recuerdo con especial intensidad el año 2004, porque fue mi estancia más larga en el país. Estuve muchas semanas. Y bueno, fue cuando se celebraban las primeras elecciones de Afganistán. Y es muy curioso porque ahora que estamos hablando tanto del fraude de las elecciones afganas, en 2004 ya hubo fraude en las elecciones afganas. Lo que pasa que por aquel entonces, bueno, no se quiso hablar tanto de ello, pero todos los periodistas que estuvimos allí y todos los afganos lo vimos. Los afganos tenían que votar con tinta en su huella digital, ¿no? en el dedo, y era tinta indeleble teóricamente. Sin embargo, en muchas áreas esa tinta se borraba, con lo cual hubo afganos que votaron 4 y 5 veces. Y bueno, sin embargo, se dio por bueno el resultado porque era como el mal menor, ¿no? Esto nos hace plantearnos muchas cosas. Todo vale a cualquier precio, es decir, esto de exportar la democracia y decir que bueno que
con que haya democracia, aunque sea una democracia tan sui generis como puede ser la afgana, ¿ya está todo arreglado? Evidentemente no. Afganistán a día de hoy es un auténtico caos. Las mujeres afganas siguen estando oprimidas, siguen siendo víctimas del machismo. Y bueno, y en el gobierno afgano hay incluso gobernantes que tienen las manos manchadas de sangre. Son lo que llaman allí señores de la guerra, que han participado en verdaderas atrocidades. Te quería preguntar, una mujer llega a esos países, ¿cómo te ven a ti? En esos países que teóricamente son un poco machistas o que la mujer tiene otro papel, de repente llega una mujer como tú y se mete ahí en medio de todo el follón, ¿cómo te ven? La gente de la población, me refiero, sobre todo los hombres. Con curiosidad, ¿Te respetan, te dejan hacer? Me suelen respetar porque soy mujer occidental. Otra cosa es que si yo fuera una mujer de ellos, sería otro cantar, por supuesto. Pero bueno, soy una mujer occidental, algo exótico, una mujer que trabaja y que va a esos sitios y suelen respetarlo. Tienen asumido que las mujeres occidentales somos así. Si bien es cierto que alguna vez me he encontrado con comentarios o actitudes machistas entre ellos, pero también me he encontrado con actitudes machistas entre colegas de profesión. Recuerdo cuando estaba a punto de empezar la invasión de Irak, un periodista italiano nos dijo a varias mujeres que había llegado el momento de volver a nuestro país porque eso no iba a ser un sitio para mujeres. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la vida. Ventajas, un acceso mucho más fácil a los testimonios de mujeres que son oprimidas y que si yo fuera un hombre, mi conversación con ellas estaría vigilada en todo momento por un hombre, por su marido, por su padre, por su hermano, y estarían muy coartadas. Mientras que por ser mujer puedo tener intimidad con ellas y esto es muy importante. Por otro lado, tiene inconvenientes. Hay una periodista estadounidense, no recuerdo su nombre ahora, cubrió la guerra de Vietnam y hace unos años leí un libro de ella cuando yo vivía en Nueva York y ella decía, a lo largo de mi vida me han preguntado tantas veces qué es eso de ser corresponsal de guerra o de ir a determinados países de Oriente Medio y ser mujer, y al final termino respondiendo que no lo sé, porque como nunca he sido un hombre, no puedo comparar. Bueno, me parece una buena respuesta, ¿no? En este libro tuyo, Olga, hablas de casos de diferentes personas en diferentes partes del mundo. El que tú quieras, cuéntanos. Yo he estado leyendo algunos y son increíblemente apasionantes. Bueno, porque además hablas de judíos, hablas de palestinos, hablas de un poco de todo. Sí, hablo de habitantes de 7 países o de 7 zonas, de Irak, de Afganistán, de Líbano, de Siria, de Israel, de los territorios palestinos ocupados, de Egipto. ¿Cómo enseñas eso de estar por ahí cuando ves realmente los problemas que tiene la gente y comparas con tú y dices, ¿de qué me estoy quejando yo? De que no tengo, de que me falta, yo que sé, un vídeo, un no sé qué. ¿Verdad? Qué increíble es cómo viven de otra forma por ahí en el mundo y cómo te enseña, ¿no? Sí, tú lo sabes porque también viajas mucho. La verdad, por eso decía antes que te cambia el orden de prioridades. Porque yo tengo claro que la vida es corta, muy corta, mucho más de lo que pensamos a veces, y que hay que disfrutarla. Y que solo merece la pena las cosas importantes y hay que dejarse de tonterías. Yo no quiero llegar a mi lecho de muerte y decir, pero bueno, la vida se me ha ido y no he dedicado el tiempo que quería a lo realmente importante, ¿no? Que es, bueno, a estar con los tuyos y, bueno, a tratar de ser buena persona y tratar de hacer un mundo mejor. Eso es lo realmente importante, el poder, el éxito, estos nuevos valores que tanto imperan y que a veces pensamos que tenemos la obligación de perseguirlos. Bueno, pues yo creo que son algo muy secundario. Lina, es otra de las historias que cuentas. Lina es una chica, bueno, maravillosa. Vive en Líbano y es una refugiada palestina. Yo la conocí hace algunos años. Ella vive en un campo de refugiados de Beirut, en el campo de refugiados de Shatila, que sabéis que es conocido. Qué campo tan increíble, ¿verdad? Es un foco de pobreza bestial. Perdón por el adjetivo, pero... A mí allí me detuvieron los de Hezbollah una vez y vaya historia. ¿Ah, sí? Sí. Pues, bueno, es un lugar donde viven refugiados palestinos desde 1948,
que fueron expulsados de sus tierras por los israelíes y se refugiaron al Líbano. Y a día de hoy, bueno, pues los refugiados palestinos, como sabéis, no tienen derecho a casi nada. Es decir, no tienen derecho a la nacionalidad libanesa, no tienen derecho a acceder a buena parte de los trabajos que hay en Líbano. Hay 85 tipos diferentes de trabajo que un refugiado palestino no puede ejercer en Líbano. ¿85? Ajá. No tienen derecho a ser propietarios al 100% de sus casas, es decir, pueden vivir en ellas y sus descendientes también, casas por llamarlas de alguna manera, porque son construcciones de adobe en los campos de refugiados que están llenos de basura, y porque el Estado no se hace cargo de la limpieza de todas estas zonas, ¿no? Y esto ocurre en todos los países de la región que acogen a refugiados palestinos, excepto en Jordania, que es el único lugar que sí que otorga la nacionalidad jordana a los refugiados palestinos. Entonces, son ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera. Y Lina, pues es una chica de 20 años que vive allí, y que su abuelo murió en la masacre de Sabra y Shatila, perpetrada por las milicias cristianas libanesas con la complicidad de las tropas israelíes. Y ella, trata de salir adelante día a día. En estos momentos está estudiando una carrera en la universidad, pero me relató todas las dificultades a las que se tiene que enfrentar a diario, y que no son pocas. Con tu libro, mucha gente que lo ha leído dice que uno acaba entendiendo un poco lo que está ocurriendo en esa parte del mundo que, como te digo, para mí es muy crítica. A mí me gustaría tratar de que tú nos dieras esa tu impresión, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Líbano, por ejemplo? Líbano era un país que lo destrozaron con la guerra esa que hubo, no recuerdo, 70 y tantos. Lo dejaron luego, yo recuerdo, cuando ya estaba reconstruido, precioso país, qué cantidad de gente, qué alegres, qué vida. Y hace muy poco tiempo lo han vuelto a machacar. ¿Por qué? Cuando es un país tranquilito que está ahí, que no se mete con nadie, aparentemente. Líbano tuvo una guerra civil. Ha sido víctima de varias guerras civiles, ha sido escenario de varias guerras civiles en el siglo XX, pero a la que tú te referías, que comenzó en 1975, fue una guerra que duró 15 años y que a día de hoy sigue sufriendo las secuelas de esa guerra, ¿no? Entre cristianos, además. Sí, estos son coletazos, por decirlo de alguna manera, del colonialismo. Esta es una de las causas, ¿no? Por eso antes me refería al colonialismo. ¿Por qué? Me explico. Porque cuando Líbano se convirtió en un territorio, Líbano anteriormente era una provincia de la Gran Siria, pero fue extendida en el reparto que se hicieron las potencias occidentales. Líbano fue separada de Siria y cayó bajo mandato francés. Entonces el mandato francés optó por dar prioridad a una minoría que era su aliada, que era la minoría cristiana que vivía en el país. Para ello creó un sistema de cuotas de poder que privilegiaba a esa minoría cristiana frente a la mayoría musulmana, chií y suní. Y esto, originó una serie de conflictos que desencadenaron en acciones violentas. Por otro lado, el tema de los palestinos, por eso siempre se dice que hasta que no se resuelva el conflicto palestino-israelí no se resolverá el resto de conflictos que hay en la región. Un poco de ello, si quieres. El tema de los palestinos también fue otro factor. ¿Por qué? Porque todos los milicianos palestinos y los refugiados palestinos, por aquel entonces, muchos de ellos tenían su base en Jordania, y las milicias palestinas armadas estaban en Jordania. Pero el rey jordano decidió expulsarlas con las armas. Es la acción conocida como Septiembre Negro, y todas las milicias palestinas se trasladaron al Líbano. Entonces allí se creó otra bomba de relojería, porque había milicianos armados palestinos que estaban empleando Líbano como su base, y que podían amenazar a los privilegios de la minoría cristiana. Los cristianos vieron con temor cómo la llegada de más musulmanes, porque la mayor parte de los palestinos eran musulmanes, aunque hay que recordar que hay muchos palestinos que son cristianos, pero la llegada de muchos palestinos musulmanes desde Jordania a Líbano podía dejar más evidencia aún, podía evidenciar que había una mayoría musulmana frente a una minoría cristiana. Y este fue el inicio de una serie de choques violentos
que desencadenaron una guerra civil muy compleja de explicar, que yo trato de explicar en este libro de manera sencilla, a través de historias de vida, porque como decía el maestro Kapuczynski, a través de las pequeñas historias es como se puede entender bien la historia con mayúsculas, ¿no? Y yo procuro contextualizar y contar la historia, pero para un público general a través de pequeñas historias. Y Líbano, que es un lugar muy complejo, yo creo que leyéndolo se entiende bastante bien qué ha pasado y qué está pasando actualmente. Como es un lugar que comparte frontera con Israel, bueno, pues Israel tiene Líbano siempre en su punto de mira, ¿no? Uh-huh. Vamos a otro de nuestros sitios favoritos. No sé si podrás explicar el origen o por qué ese lío que tienen los árabes y los israelitas. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido ahí? Hay mucha gente que no lo entiende. Cada vez que viajo por ahí me preguntan muchas veces. Bueno, Miguel, es que me estás pidiendo que en un minuto explique qué ocurre en Líbano, qué ocurre en Palestina, qué ocurre en Israel, y esto requiere un libro, y por eso he escrito El hombre mojado no teme la lluvia. Pero bueno, yo lo que cuento en El hombre mojado no teme la lluvia sobre Israel y sobre los territorios palestinos ocupados es cómo viven algunas personas que yo he conocido allí. Y bueno, pues se habló, por ejemplo, de Fátima, que es una mujer palestina que vive en Belén, cuyo hijo, Ibrahim Abayat, fue un miliciano de las brigadas de Al-Aqsa y terminó encerrado en la Basílica de la Natividad de Belén cuando Belén fue ocupada por tropas israelíes en 2002. Fue un asedio conocido a nivel mundial y seguido con mucha atención por los medios de comunicación internacionales. Y Ibrahim Abayat actualmente vive en España. Y bueno, Zaragoza, ¿no? Sí, y cuento, efectivamente, bueno, pues toda esta historia que es muy larga y bueno, muy interesante. También hablo, por ejemplo, de Rami el-Hanan. Rami el-Hanan es un judío israelí de Jerusalén cuya hija de 12 años murió en un atentado suicida perpetrado por Hamas en Jerusalén. Y bueno, pues él desde entonces ha decidido implicarse y participar en una organización que se llama Círculo de Padres, Parent Circle. Es una organización que es muy peculiar porque no hay muchas organizaciones así. Es una organización integrada por víctimas del conflicto, tanto palestinas como israelíes. Y por primera vez Rami el-Hanan pues conoció a un palestino a través de esta organización, a un palestino cuyo hijo pues había sido víctima de la violencia, ¿no? Y bueno, cuento cómo Rami y su esposa tratan de digerir la pérdida de un ser tan querido como una hija, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a todo ser humano. Y como al mismo tiempo militan contra la ocupación israelí, porque ellos creen que mientras haya territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, pues no habrá paz, no habrá solución alguna al conflicto. Ellos creen fervientemente que la solución al conflicto es el fin de la ocupación de los territorios palestinos, una ocupación que conlleva la opresión de esa población palestina que está apartada al otro lado del muro y a la que se le niega algunos de sus derechos, ¿no? Hablo también de Yehuda Glantz, por ejemplo, que es un colono israelí que vive en un asentamiento judío en Cisjordania, en territorio palestino, en tierra palestina, y cuento cómo él cree que tiene derecho a vivir en una tierra ocupada, y es muy interesante. Es curioso porque él es una persona pues muy hospitalaria y afable, y sin embargo, bueno, pues conmigo y con otra gente, pero sin embargo no, bueno, pues tiene ciertos prejuicios ante la población palestina. Por decirlo de alguna manera. Eso es. ¿Alguna solución? ¿Tú crees que hay solución a ese conflicto? Estamos a punto de terminar. No yo creo que la solución al conflicto palestino-israelí va en la línea de lo que dice Rami el-Hanan. Mientras haya un territorio ocupado con una ocupación que viola las resoluciones de Naciones Unidas, no puede haber solución. La solución comienza
por el desalojo y el desmantelamiento de los asentamientos judíos ilegales en Cisjordania, y a partir de ahí habría que hablar del tema de los refugiados palestinos y de la creación de un Estado palestino. ¿Y tú crees que con toda la experiencia que tienes del mundo, este mundo tiene solución? ¿Crees que vamos hacia algo mejor o cada vez las cosas se complican más, son más duras, son más...? Bueno, esta pregunta requiere también una respuesta larga y compleja, pero yo soy bastante pesimista. Porque creo que una cosa es cómo son presentadas las cosas sobre el papel, cómo es plasmada la tinta sobre el papel, donde todo parece que funciona y donde parece que hay justicia y donde parece que hay unas leyes que si se cumplen pues está muy bien, pero al final esas leyes se violan sistemáticamente a diario en muchas partes del mundo. Al final los poderosos pues disponen de un altavoz donde a diario lo usan para sus beneficios y a través del cual muchas veces solo dicen palabras huecas, y sin embargo hay otra parte del mundo que es la mayoritaria, porque nosotros no nos acordamos que somos una minoría. El primer mundo es una minoría, que la mayor parte del planeta vive de otra manera, muy diferente. Y pues eso, hay una buena parte del planeta que no tiene voz y que es silenciada y que es víctima y doblemente víctima, porque es víctima de estos desequilibrios mundiales que hay, ¿no? Y bueno, es víctima y pobre, ¿no? Mientras que otros nos hacemos ricos y cada vez más ricos. Y es doblemente víctima, digo, porque cuando una víctima, y esto ocurre mucho y también ocurre incluso en las relaciones personales y en las relaciones de familia, a veces cuando una víctima quiere denunciar lo que le ha pasado, a veces se le acusa de querer levantar una guerra o de querer remover cosas que es mejor no remover, pero es que las víctimas tienen derecho a la justicia también, ¿no? Entonces, bueno, yo soy bastante pesimista. Creo que se necesita una mayor dosis de solidaridad por parte de los gobiernos del primer mundo para que este planeta tan loco pueda alcanzar un equilibrio y algo de justicia. Pues casi nos vamos. Olga, los periodistas tienen la obligación de contar las historias, las cosas. Uh-huh. Sí. Eso a veces tiene un precio muy alto, pero ¿tú has pagado ese precio? ¿Lo estás pagando? Yo no, porque bueno, al menos sigo con vida, ¿no? Hay otros compañeros que se quedan en el camino. Aunque tiene un precio, sí, bueno, lo tiene, pero bueno, son asuntos personales, ¿no? Hay que hacer una especie hay que amoldarse mentalmente a algunas cosas y a reconciliarse con tu sociedad. Cuando llegas a esos sitios necesitas un proceso de reconciliación. Cuando vuelves, qué curioso. ¿Y por qué tenemos ese defecto de repente hay una desgracia, la cuentas en primera plana 2 días y al final te olvidas y la gente sigue sufriendo en Afganistán, sigue sufriendo en Líbano, sigue sufriendo en esos campos de refugiados, siguen sufriendo en Palestina, siguen sufriendo en Israel, ¿verdad? Y qué poco nos acordamos de ellos. Porque hay algo que hacemos mal los medios de comunicación. Llamamos noticia solo aquello que no ocurre normalmente. Es decir, que todos los días muera gente de hambre no es noticia. Y yo creo que eso debería ser portada de los periódicos todos los días. Pero sí, es así, es muy frustrante. El hombre mojado no teme a la lluvia. Recomendamos el libro. Olga Rodríguez, nuestra invitada, editado por Debate. Gracias por tu ejemplo, Olga. Bueno, gracias a vosotros por haberme traído y gracias sobre todo a las personas que aparecen en este libro, que el ejemplo es el de ellos. Las pequeñas historias a veces te hacen que comprendas la gran historia, y así lo hace Olga en este libro. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, preguntarte cosas, decirte cosas, ¿tienes algún sitio? Tengo un blog y ahí pueden tomar nota y contactar conmigo. Es radiocable.com, las 3 W, radiocable.com/Olga Rodríguez, todo junto. Olga Rodríguez, todo junto. Uh-huh. Pues ahí estaremos en contacto. Gracias por haber venido. Espero no nos perdamos la pista, sigamos estando en contacto. Besos a tu niña y todo lo mejor para ti te deseamos. Muchas gracias, besos a ti y a los oyentes. Gracias por tu ejemplo. Gracias. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España,
con Miguel Blanco. Y aquí seguimos, después de ese intenso viaje con Olga Rodríguez, una periodista de raza. Nos vamos con invitación a que descubráis lo que son las venas del dragón. Todo un experto en geobiología, esa moderna ciencia, Daniel Rubio, nos lo ofrece. La Tierra encierra energías invisibles para el ojo humano que sin embargo se pueden percibir. Vetas de agua, ríos subterráneos, venas energéticas, radioactividad. Todos son elementos de esa red que se extiende invisible bajo nuestro ser. Y ya desde antiguo, esas energías invisibles han preocupado a los diferentes pueblos de la Tierra. Así, romanos, chinos, egipcios, todos las han tenido en cuenta, sobre todo a la hora de construir sus hogares. Modernamente todo ese saber se ha unificado en una nueva ciencia denominada geobiología. Esta noche, junto a nuestro invitado, queremos abriros las puertas a este nuevo conocimiento en la seguridad de que podrá sernos de mucha ayuda. Y vamos con más temas del espacio en blanco. Uno de los argumentos que siempre nos ha interesado increíblemente desde un viaje que hicimos por el desierto fue algo que luego se denominó la geobiología. Y aquí tenemos un invitado experto en este asunto, Daniel Rubio. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, casadete. Sí, si te cuento yo, con los cambios de hora, ¿cómo? Oye, ¿eso tiene que ver con la geología? Los cambios de hora de los aviones y todo eso, y de otros países. Yo creo que todo lo que tenga que ver con las energías del planeta tiene que ver con la geobiología, pero sí. Bueno. ¿Desde cuándo te dedicas tú a esto de la geobiología? ¿Y por qué? Eres psicólogo clínico y además miembro de GEA, no lo había dicho. ¿Por qué un psicólogo clínico se dedica de repente a hablar de cosas de geobiología, a estudiarlo? Pues mira, realmente no lo sé. Yo a los 14 años tuve mi primer libro de Freud, tenía mi primer libro de radiestesia y continúo por esos derroteros. Sí. Sí. ¿Pero te ha pasado algo de pequeñito que te hiciera ver la luz? O... No, para nada. Me salió así y bueno, más adelante tuve un contacto con Mariano Bueno, que fue, como tú ya sabes, la persona que introdujo todos estos temas en España, ¿no? Y bueno, y a raíz del tema me sorprendió las puertas que me abrió y ya fui continuando trabajando por mi cuenta y descubriendo muchas posibilidades con lo que es el resentir, la radiestesia, que me ha parecido tremendamente bonito. Y que me han ayudado tanto en lo que es mi profesión, vamos, y en lo que es el descubrimiento energético de los lugares y de las personas. Pues atentos, seguramente es uno de los temas favoritos del Espacio en Blanco. Haremos un seguimiento del asunto y os enseñaremos sobre todo a descubrir cuáles son los lugares buenos y malos. Daniel Rubio, nuestro invitado, atentos. Daniel, también me gustaría que nos introdujeras. Hay mucha gente nueva que nos está escuchando que no sabe lo que es la geobiología. ¿Se podría definir de alguna manera? Podríamos decir que es el estudio de las energías en la interacción con los seres vivos, las energías del planeta. Hablamos de las energías cosmotelúricas. Es muy importante saber que sabemos muy poco. A veces se dan demasiadas explicaciones con demasiada rapidez de las distintas problemáticas de salud o dificultades de las personas en relación a problemas geobiológicos, pero realmente sabemos muy poco. Ahora, lo que sabemos es muy interesante si lo podemos aplicar a lo que es la construcción, a nuestra vida normal, y bueno, hay un campo precioso y hermoso por explorar, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con el Feng Shui de los chinos? El de las venas del dragón y todo eso que hablaban ellos. Podría tener que ver, hay ciertos tipos de relación en lo que es el movimiento de las energías y demás, pero no podemos olvidar una cosa. El Feng Shui, en mi opinión, está totalmente enclavado en un sistema espacio-temporal totalmente distinto del nuestro, con planos simbólicos, mentales y de bajo conciencia totalmente distinto del nuestro.
Y yo, por ejemplo, que les suelo recomendar a mis alumnos que del Feng Shui me parece que es importante traer el espíritu, pero no la letra. Ya. Tenemos nuestra propia tradición y tenemos las energías en cada lugar. Yo, por ejemplo, vivo en el Escorial, y las energías ya del Escorial y de Madrid no tienen absolutamente nada que ver. Imagínate las de China, Vietnam, el Tíbet, etcétera. Ya. ¿De qué manera se pueden medir las energías? Ahora que hablas de energías. Porque yo os he visto, veía a Mariano una vez, estuvo en mi casa con unas varillas y una serie de aparatos midiendo cosas. Decía, aquí no, aquí sí. ¿Cómo se miden? Mira, es el propio cuerpo. Tenemos una máquina que es excelente. Hay aparatos como el geomagnetómetro que las pueden medir perfectamente, con todas las dificultades técnicas que conllevan. Pero tenemos nuestro cuerpo, que es un sensor estupendo, maravilloso. A pesar de que estemos tan hechos polvo como estamos, con la televisión, con la ciudad, etcétera. A pesar de todo eso, si lo educamos un poquito, nuestro cuerpo está permanentemente captando un montón de frecuencias y de energías sutiles. Lo único que hacemos es inventarnos un sistema, pues con las varillas, con el péndulo o con las propias manos, para intentar ordenar esta información. Una varilla no es más que un amplificador de señal. Directamente se mueve cuando responde a algo que el pensamiento se ha concentrado en una energía muy específica, ¿no? Sea una línea del campo magnético, sea una corriente de agua subterránea. Bueno, sabéis que en nuestro país los zahoríes han sacado los pozos de agua toda la vida, ¿no? Lo que hacemos es captar esa energía. Simplemente hay que aprender un pequeño proceso, ¿no? Los franceses tienen una palabra que a mí me gusta mucho, que es el ressenti. El ressenti se distingue del sentir, justo por esto. Mientras en el castellano existe solamente el sentir, el ressenti lo que hace es una referencia a una certeza profunda que no se puede demostrar. ¿La intuición sería el sexto sentido, quizá? ¿O? Es quizá más que la intuición. El sentir tiene mayor fuerza todavía que la intuición, porque en el castellano sí está el tema de la intuición perfectamente recogido. Pero el ressentir de repente es la certeza profunda que uno tiene de algo que no lo puede demostrar a nadie, pero sabe que es así. Ya. Tú vas andando por un lugar y de repente sabes que hay agua subterránea. Puede estar a 200 metros, a 150, tú no lo puedes demostrar. Solamente cuando se hace el pozo se ve si te has equivocado o no. Ya. Eso pertenece al orden del ressenti. En un viaje que hice en el desierto fue curioso porque ahí fue donde aprendí yo cosas de geobiología. Los tuaregs esperaban a que los perros que llevábamos con nosotros se tumbaran en los lugares. Luego aprendieron, cuando se tumbaban echaban a los perros y donde estaban los perros tumbados montaban las tiendas de campaña para dormir, las jaimas esas que montan ellos. Luego descubrí al cabo del tiempo que parece ser que los perros buscan las zonas que son positivas para el ser humano y los gatos todo lo contrario. Es cierto que los animales tienen esa... Totalmente. Mira, en Austria a mediados del siglo XVII me parece, lo que se hacía era que se llevaban hormigueros a los lugares antes de construir. ¿Hormigueros? Hormigueros. Si las hormigas se quedaban en el terreno, no se construía. Y si las hormigas se marchaban, sí se construía. O sea, al contrario. Si se quedaban, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, está recogido perfectamente en Vitruvio, como antes de hacer una ciudad en Roma, dejaban un rebaño de ovejas pastando en el lugar y al cabo de un año se sacrifican las ovejas. Se les miran las vísceras. Si las vísceras están bien, la ciudad se hace. Pero si las vísceras no están bien, la ciudad no se hace. Y este dato que comentas, por ejemplo, de los tuareg, también ha sido muy típico en los indios de Norteamérica, que ellos lo hacían con los caballos salvajes y actualmente lo hacen también con pequeños perros pastores que tienen. Es decir, hay una serie de animales que les encantan las energías telúricas. Por eso no son malas. Ya. Es muy importante porque la gente dice lugares neutros buenos, lugares telúricos malos. No, son energías que el planeta necesita. Y hay animales que están encantados, como son los felinos. Y hay animales como nosotros que necesitamos lugares neutros, simplemente. Ya. Tenemos que aprender a volver a tener la sensibilidad, a retomar la sensibilidad que tenían nuestros bisabuelos, no hace tanto tiempo que lo sabían, para saber encontrar los lugares buenos, los lugares que realmente nos potencian la salud, simplemente. Ya. Explícame lo de las hormigas, que eso cuando se van, entonces... No, en este caso las hormigas son animales, al igual que las avispas, que las cucarachas y toda una serie de insectos que les encantan los lugares alterados telúricamente. Negativos entre comillas. Exactamente, esos lugares alterados a ellos les viene muy bien, a nosotros no nos vendría bien para dormir. Cuidado, nos podría venir muy bien si tú estás subiendo una montaña y estás cansado, colocarte encima de un nudo telúrico y coger con un ejercicio de sonidos, de respiración, un ejercicio energético, tai chi, etcétera, chikung, coger energía en ese momento del suelo que te va a alimentar energéticamente para poder continuar subiendo la montaña. Ya. Sin embargo, para dormir cuando estamos en estado de reposo, no, el cuerpo necesita un lugar totalmente neutro. Ya. Entonces, hay animales, pues como son estos, que les encantan los lugares alterados. Por ejemplo, en África, me acuerdo cuando estuve en Sierra Leona hace unos años, eran impresionantes los termiteros que había. Y justo los pozos de agua se hacían en el lugar donde estaban las termitas, porque el termitero siempre está señalando varios cruces de líneas, varias líneas de agua subterránea.
Entonces las termitas, al igual que las hormigas, van a los lugares alterados. Qué curioso. Todo eso tiene que ver con algo que tú estudias, los lugares sagrados. Donde hay o había lugares sagrados, había también cruces, esas energías especiales que alteraban la conciencia. Lo de los lugares sagrados es algo... es atómico, es algo impresionante. Lo que los maestros canteros han sido capaces de hacer en todas las culturas, me da igual que hablemos de la pirámide de Keops, de Teotihuacán, que seguro que has estado por allí con la pirámide del Sol o de la Luna, me da igual que hablemos te comentaba hace un momento Villalcázar de Sirga, la encomienda templaria que había en Castilla y León, me da igual que hablemos de Santiago de Compostela, de Chartres. Es decir, en el espacio-tiempo en nuestro planeta, los maestros canteros fueron capaces de dominar totalmente estas energías con los mismos parámetros en todos los lugares hasta donde conocemos, para lograr que el ser humano fuera capaz de trascenderse a sí mismo. Es de una belleza impresionante, porque lo que encontramos en un lugar sagrado, por ejemplo, con una iglesia románica, es el peor sitio telúrico. Líneas Harman, líneas Curry, agua subterránea, chimeneas cosmotelúricas, fallas tectónicas, todo. Y se construye un lugar que lo que permite es que de lo peor el ser humano sea capaz de acercarse a lo más luminoso, a la luz. Y eso se logra. Y las iglesias que todavía pueden funcionar, tenemos la posibilidad de acceso a experiencias realmente maravillosas. Hay que tener todo un reconocimiento maravilloso con los maestros canteros, me da igual en cualquier cultura, en cualquier lugar del planeta hayan estado, porque manejaban un saber que todavía hoy es imposible para nosotros, apenas lo comenzamos a percibir un poco. Qué curioso. Yo te emplazo, Daniel, para hablar de ese asunto, que es uno de nuestros favoritos, esos lugares sagrados, y a lo mejor algún día hacer un viaje para descubrirlos, y que nos digas dónde están y cómo se sería estupendo. Emplazado estás. ¿Cómo dormir? O antes de nada, cuando hablamos con Mariano Bueno, fue algo que nos sorprendió mucho. Si duermes en un determinado lugar, en una determinada posición, hablaba de ejemplos que se habían dado en Francia, de que toda la gente que tenía el dormitorio en la misma planta, de la misma manera, sufría de una determinada enfermedad. Incluso había gente que había muerto de cáncer, y todos los que estaban en esa misma línea morían de cáncer. Es decir, por estar durmiendo en un sitio determinado uno puede enfermar. Sí, realmente. Yo tengo aquí un caso de unas personas encantadoras en Segovia, un edificio en el que habían muerto ya 3 personas de cáncer. ¿En el mismo edificio? En el mismo edificio. Y me llamó la 4ª persona que ya le habían extirpado un trozo de colon. Y bueno, efectivamente cuando yo estudié la casa descubrimos que toda la casa estaba sobre agua subterránea, y en la vertical donde dormía este hombre coincidía agua subterránea y falla. Más líneas del campo magnético que cogían afectaban a la zona donde él tenía el problema del colon. Un año después estas personas pudieron salir de la casa, se pudo encontrar un lugar bastante neutro, bastante interesante, y para ellos no se lo pueden creer. Para ellos es increíble realmente el cambio que supone, y estamos hablando de un caso terminal, un caso no terminal, vamos a ver, muy difícil, ¿no? Muy difícil. De todas maneras hay que tener cuidado en el sentido de no pensar siempre que ni todos los cánceres tienen que ver con esto, ni que esto siempre produce cáncer. El cáncer es un término muy genérico de toda una problemática médica, bueno, ya se conoce, pero es cierto que hay trabajos desde el año 1927, de Lakosky, por ejemplo, que van mostrando toda una relación de algunos decesos, algunas muertes por cáncer y en su relación con las alteraciones telúricas. Hay ya como unos 9 o 10 trabajos que se han hecho a lo largo del siglo, ¿no? El propio doctor Harman establece con sus investigaciones y con el descubrimiento de las líneas del campo magnético que llevan su nombre, establece muchos de estos casos. También se pueden dar otro tipo de problemáticas. Hemos encontrado, por ejemplo, una relación muy fuerte con la depresión. A veces hay toda una depresión que es una enfermedad que está como muy de moda, que tiene que ver con cruces de agua subterránea. Cuidado, esto no quita lo que yo digo, lo que es la reacción de dolor de existir que tenemos todos los seres humanos. Lo que es cierto que con nuestra reacción de dolor de existir hay lugares que nos potencian, nos ayudan a trascender, a crecer, a aprender, etcétera, y hay lugares que nos lo ponen bastante difícil. Daniel, queremos aprender de eso. Te sigo emplazando a que vengas al programa, sobre todo para cuestiones prácticas. Decirnos cómo orientar la cama para dormir bien. ¿Cuál es la...? Bueno, este es un tema delicado. Normalmente la orientación de la cama conviene que sea al norte, por una simple cuestión de que las células en estado de reposo se polarizan siempre en dirección norte-sur. Ya. Lo que no quita que podría haber, en mi opinión, casos particulares en función pues, de todo el conjunto de las energías que nos encontramos en el lugar, que pueda ser necesario poder dormir en otra orientación. Para una persona somos todos muy distintos, todos estamos con imprimatur muy distintas astrológicas, del lugar donde hemos nacido, de la propia Tierra, etcétera.
Pero bueno, normalmente es una buena medida dormir siempre que sea posible con la cabeza al norte. Hacia el norte. Ahora, si dormir con la cabeza al norte te implica dormir en un lugar muy, muy alterado, es mejor buscar otra orientación. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya estamos aquí de nuevo. Esta es la primera cita del Espacio en Blanco por esta semana. Mañana habrá más, 2 nuevas horas en las que os vamos a acompañar hasta las 4, las 3 en Canarias, y os vamos a hablar de Obama, algunos secretos de Obama, de planetas habitados según la ciencia y de cristales mágicos. Será una emisión para no perdérsela y será el preludio de esta nueva temporada del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. La temporada pasada hemos tenido un montón de personajes peculiares, maestros de espirituales de todo signo, investigadores, científicos, contactados. Algunos de ellos se han enfadado mucho, sacerdotes, expertos en religiones. Recordamos a Bob Dean, ese sargento norteamericano que nos traía algunas de las claves de los extraterrestres, Monseñor Milingo, Eric von Daniken, Marilyn Rosner. Ha habido un montón de personajes curiosos e importantes, además de todos los españoles, la gente más importante que hay en este país. Pues seguiremos, ya veréis, esta próxima temporada preparados porque vienen sorpresas, invitados únicos y temas de excepción, y sobre todo trataremos de tener respuestas a este misterio en el que estamos metidos. Pero ojalá tuviéramos muchos ejemplos como el que nos va a dar esta persona que viene ahora al programa. De manera silenciosa está llenando el planeta de esperanza y de calma. Mucha gente dice que es un ángel, le llaman el Padre Ángel. Ha trabajado en Haití y en otros muchos lugares del planeta, mensajeros de la paz de su mensaje. Con él los dejamos en los próximos minutos. Hoy visita nuestro programa una persona única. Su nombre, Padre Ángel García Rodríguez. Y muchos os preguntaréis, ¿qué hace el Padre Ángel en nuestro programa? La respuesta es muy sencilla. Nadie más que él conoce los misterios de la vida y del ser humano. Por ello, hoy visita nuestro programa y nos vestimos de gala para recibirle. Nacido en Mieres, Asturias, el 11 de marzo de 1937. Sacerdote diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles y fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, y presidente fundador de la Asociación Edad Dorada y de la Fundación Mensajeros de la Paz. Uno de los primeros destinos del Padre Ángel, recién ordenado sacerdote, fue ocuparse de la capellanía del antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces empezó a trabajar para proporcionar a los niños allí internos un medio lo más parecido a un hogar normal y lograr en ellos un desarrollo personal y psicosocial completo a través del crecimiento en un entorno familiar, personalizado y cercano, en el que los niños pudieran encontrar el calor y el cariño necesarios en su formación. Así nacieron los primeros hogares de mensajeros de la paz, donde los hermanos pudieran seguir permaneciendo juntos, en los que se criaban conjuntamente chicos y chicas, algo totalmente revolucionario en la España de entonces. Muy pronto, estos hogares se fueron extendiendo por toda España, y después se empezaron a abrir en otros muchos países, principalmente en América Latina. Hace más de 2 décadas que su actividad ha traspasado las fronteras españolas para favorecer el nivel de vida de comunidades y mejorar los aspectos asistenciales de la población más desfavorecida en países en desarrollo. También el Padre Ángel ha escuchado las demandas de ayuda humanitaria urgente realizadas por países que han sufrido desastres naturales o atraviesan momentos de dificultad especial. Huracán Mitch, terremotos en El Salvador, crisis argentina, las últimas guerras en Irak o el Líbano, el terremoto en Irán, el tsunami del sudeste asiático, etc., poniendo en marcha los recursos necesarios para acudir en su ayuda.
Todo un ejemplo su obra en estos tiempos de crisis. Y él sí que lleva a la práctica eso de que entre todos podemos. Os invitamos a pasar los próximos minutos en compañía de una de las personas más comprometidas de este tiempo. ¿Tú eres un hombre bueno? Intento ser bueno, pero lo que sí me puedo afirmar es que por lo menos no quiero ser malo, que ya ser buena. ¿Se lleva la bondad en estos días? Sí, hay mucha más gente buena que menos buena, eso, y no lo dudo. ¿Tú crees? Yo estoy seguro que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente buena y tanta gente solidaria como hay en estos últimos años. ¿Tú crees? Seguro. Lo pasa, debe no ser es que no... lo creo, es que lo palpo, lo percibo, pero lo percibimos todos. Quien nos escucha sabe que alrededor de él hay mucha más gente que buena. Nadie en estos momentos, aunque sean horas extraordinarias o especiales, está temblando de que venga alguien y le dé una puñalada o le robe o eso. No, puede haber eso, pero generalmente dormimos todos tranquilos, ¿no? Ya, quizá es que la bondad está menos publicitada que las otras cosas, ¿no? No, porque lo normal es que seamos buenos y eso no es noticia. Lo que es noticia es lo que no es también ser bueno, ¿no? El padre Ángel García Rodríguez, sacerdote católico diocesano, fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles, fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz, presidente fundador de la Asociación Edad Dorada, director de la revista Claroscuro, lo que yo no sabía, capellán mozárabe de Toledo, y capellán magistral de la Orden de Malta y caballero de la Orden Constantiniana de Jerusalén. Sí, eso lo sabe muy poca gente, porque lo que me creen siempre es que soy cura rojo, que ojalá fuera cura rojo, en el buen sentido de la palabra, porque esos curas obreros que yo he conocido cuando era seminarista o recién ordenado sacerdote, eran unos sacerdotes fabulosos, que daban la vida y a veces hasta casi el alma, a veces tenían que incluso jugárselo todo por dedicarse a los mineros, a los obreros. Pero esos títulos de capellán, de obispo, de todo eso, al final son títulos. El mejor título que uno pudiera tener era el que digan de ti que has hecho algo bien. Y sobre todo, todos hacemos algo bien, pero que hagamos todo lo que podamos de hacer bien, que a veces uno se arrepienta de no haber hecho más cosas. Ya. Es verdad que de pequeñito decías que querías ser como Don Bosco, ¿puede ser? Como Don Dimas. Don Dimas. Un cura mío del pueblo de La Rebollada, cura de un pueblo en que cuando yo le veía en mi pueblo en aquellos años, los años 40 y tantos, había muchos hombres que los mataban, los asesinaban en los montes y los bajaban muertos allí a casa, y el cura de mi pueblo iba y a la viuda le metía 5 pesetas, de aquellas pesetas de antes, sí, o un bollo de pan o algo así, y yo decía, yo cuando sea, los niños cuando somos pequeños siempre queremos ser pues como la gente que admiras, futbolista, médico, artista. Yo decía, yo quiero ser cura como el de mi pueblo, pero no era por decir misas, era porque yo veía que aquel hombre era un hombre que hacía un bien especial, y acerté, y no me arrepiento, aunque a veces alguien crea que uno lo pasa mal, de eso nada. Algunos pensarán que es extraño que en nuestro programa esté el Padre Ángel, pero hay razones, los vamos a explicar. Quizá nadie más que él, mejor que él, conoce la profundidad del ser humano y lo que se esconde cuando hay sufrimiento, y seguramente lo va a contar esta noche. Pero no sé si serías un cura rojo, pero guerrero, eres bastante guerrero, sigues dando la lata además. Sí, guerrero somos muchos, pero guerrero es un padre de familia que tiene que luchar porque su hijo pueda acabar el curso, porque su hijo tenga un trabajo. En guerrero somos muchos en la vida. Lo que pasa es que cuando eres cura y cuando a veces tienes una institución